100%. Pero también tenemos que tener en considerar, ¿no es cierto?, esos 10 o 15 mililitros que se encuentran disueltos en la sangre. Entonces ya estamos hablando no solamente del oxígeno transportado por la hemoglobina, sino también del que está disuelto. Y entonces hablamos de capacidad de oxígeno, que teóricamente debe ser de unos 211 mililitros. ¿Por qué? Porque a estos 201 mililitros, ¿no es cierto?, que se transportan cuando tenemos una concentración de hemoglobina de 150 gramos por litro, le estamos añadiendo los 10 mililitros del oxígeno que se encuentra en sangre. ¿Sí? Pero este es un valor teórico, porque muchas veces la hemoglobina no va a estar saturada al 100%. Entonces hablamos de un contenido de oxígeno, que es la cantidad real de sangre unida a la hemoglobina. Y entonces, cuando nosotros usamos un oxímetro, o también llamado un pulsixómetro, que nos habla de un 97%, de un 88%, lo que estamos hablando es la saturación de oxígeno, que lo que nos quiere expresar es la cantidad de oxígeno transportada realmente en sangre, expresado como un porcentaje de la capacidad total. Aquí vamos a hablar de la famosa, para entender un poco el comportamiento, ¿no es cierto?, o los factores que afectan, ¿no?, la unión del oxígeno a la hemoglobina, vamos a hablar de la curva de disociación de la hemoglobina. Y es esta curva de acá, ¿no es cierto?, que nos va a relacionar el porcentaje de saturación en relación a la presión arterial de oxígeno. Recordar siempre que por la ley de los gases, la presión es directamente proporcional a la concentración del gas. A mayor presión, eso significa que hay una mayor concentración del gas. Y lo que podemos ver de esta curva de disociación, que ojo, es elaborada en condiciones fisiológicas, es decir, considero una concentración de hemoglobina de 150 gramos por litro, ¿no es cierto?, o si quieren de 15 gramos por decilitro, considero una temperatura de 37 grados y un pH de 7.4, vemos que se forma una ES sigmoidea, ¿sí? En un inicio, vemos que pequeños incrementos en la concentración o en la presión parcial de oxígeno en sangre producen aumentos significativos del porcentaje de saturación. Pero luego esta curva se aplana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llegado al 100% de saturación, nosotros no logramos incrementar la saturación aún más, a pese a que se aumenta las concentraciones de oxígeno en sangre. Y eso debido a que cuando se alcanza el 100% de saturación, corresponde a que los 4 sitios de unión de la molécula de hemoglobina se hayan ocupadas por el átomo de oxígeno y lógicamente no van a lograr incrementar ese porcentaje de saturación, así incrementen las concentraciones de oxígeno dentro de la sangre. ¿Ya? El resumen o lo que nos quiere expresar esta curva de disociación es que la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina va a depender de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Bien, ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, de aquellos factores que van a afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, temperatura, pH y 2,3-difosfoglicerato. Estos factores pueden afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, desplazando la curva ya sea hacia la derecha o desplazando la curva hacia la izquierda, ¿ya? Y acá vamos a ver en estos dos cuadros el efecto de la temperatura y el efecto del pH. Y vamos a considerar como normal esta curva de disociación a una temperatura de 38 grados y vamos a considerar como normal esta curva de disociación con un pH de 7.4. ¿Sí? Entonces vemos cómo la disminución del pH me desplaza la curva de disociación hacia la derecha. ¿Qué significa el desplazamiento hacia la derecha? Que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha disminuido.
y por tanto yo para lograr un 100% de saturación de la hemoglobina a un pH de 7.2 requiero concentraciones o presiones parciales de oxígeno mayores, ¿no? Y por otro lado, el aumento del pH, es decir, la alcalinización, me lo desplaza hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que cuando estoy en un medio alcalino, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y yo necesito presiones parciales de oxígeno en sangre mucho menores para alcanzar el 100% de saturación. Este desplazamiento de la curva de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o de disociación hacia la derecha, producto del pH, se llama efecto Bohr. Entonces, la disminución del pH o el aumento del dióxido de carbono me produce un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, es decir, ha disminuido la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y acá, en el caso de la temperatura, vemos cómo el aumento de la temperatura me produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha, es decir, aumenta la temperatura, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y si la temperatura disminuye, aumenta su afinidad y por eso yo requiero presiones o concentraciones de oxígeno en sangre mucho menores para lograr un 100% de saturación. Y digo en ese caso que la curva tenía un desplazamiento hacia la izquierda. Un momentito, por favor. Bien. Vamos a hablar ahora del 2,3-difosfoglicerato, ¿no? El 2,3-difosfoglicerato es un ácido orgánico que es producido por la glicólisis en el eritrocito. O sea, es producto del ciclo de Embden-Meyerhof, que seguro han llevado en bioquímica, ¿ya? Y el aumento del 2,3-difosfoglicerato me produce un desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha, es decir, aumenta el 2,3-difosfoglicerato y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y por otro lado, la disminución del 3,2-fosfoglicerato me desplaza la curva hacia la izquierda, es decir, en concentraciones bajas de 2,3-difosfoglicerato aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué factores podrían producir una disminución de las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato? Uno viene a ser la acidosis, porque inhibe la glicólisis del eritrocito, y lógicamente al inhibir la glicólisis produce una menor concentración de 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que la aumentan? La presencia de hormonas, como pueden ser los andrógenos, la hormona de crecimiento, ¿sí? Y las hormonas tiroideas. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Ahora, ¿hay otras formas de hemoglobina? Sí. Por ejemplo, vamos a hablar dentro de un momento de la hemoglobina fetal y de la hormiga del adulto. Y hay otras sustancias parecidas a la hemoglobina, que es la mioglobina. ¿Ya? La mioglobina se encuentra principalmente en el músculo esquelético, sobre todo en aquellos músculos, ¿no es cierto?, de contracción tónica, como son los músculos destinados a mantener la postura. Y vemos acá, ¿no es cierto?, una diferencia en el comportamiento de la mioglobina con respecto a la hemoglobina. Vemos la hemoglobina con su clásico comportamiento de S itálica, en las cuales incrementos en las presiones de oxígeno me producen incrementos significativos del porcentaje de saturación hasta que alcanza una meseta, comparado con el de la mioglobina, ¿no es cierto?, que prácticamente es un hipérbole. O sea, presiones parciales pequeñas me logran ya el 100% de saturación. Y esto es porque la mioglobina solamente cuenta con una cadena polipeptídica, a diferencia de la hemoglobina que tiene 4. Entonces solamente puede unir un átomo de oxígeno. La mioglobina es un mal
tiene mala acción colaborativa, es decir, no cede con facilidad el átomo de oxígeno que tiene unido. ¿Ya? Actúa más como un reservorio. Y vamos a explicar más o menos cómo funciona. Está ubicado principalmente en músculo esquelético de contracción sostenida. Entonces, cuando hay una contracción muscular, generalmente disminuye la irrigación hacia el músculo. Entonces, al disminuir la irrigación del músculo, lógicamente disminuye el aporte de oxígeno por parte de la sangre y tenemos que el tejido entre en hipoxia. Cuando está en hipoxia, ahí sí las presiones parciales de oxígeno en la sangre disminuyen significativamente y en ese momento es cuando la mioglobina sí cede, ¿no es cierto?, el átomo de oxígeno que tiene unido. Entonces, no cede con facilidad, ¿no es cierto?, átomo de oxígeno y actúa más bien como un reservorio para mantener concentraciones de oxígeno ante situaciones de hipoxia, como puede ser el ejercicio intenso, por ejemplo. Aquí vamos a hablar sí de la hemoglobina fetal, ¿ya? Recordar que nosotros tenemos dos tipos de hemoglobina, la fetal y la del adulto. Y aquí hace una comparación entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina materna. La curva de disociación, y en esta curva de disociación es clara que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. ¿Por qué? Porque alcanza un 100% de saturación con presiones parciales de oxígeno mucho menores que la que necesita la hemoglobina materna. Entonces, cuando hablamos de la circulación fetoplacentaria, nosotros debemos interpretar que la circulación materna actúa como alveolo, o sea, su función va a ser llevar oxígeno al feto, ¿no es cierto?, y eliminar el dióxido de carbono producto del metabolismo fetal, ¿no? Y la circulación fetal a este nivel actúa como los capilares pulmonares, van cargados de dióxido de carbono y deben cargarse de oxígeno. Entonces, cuando el eritrocito fetal se encuentra con el eritrocito materno, nosotros vamos a ver que el dióxido de carbono va a difundir, siguiendo su gradiente de concentración, hacia el eritrocito de la madre. Cuando el CO2 proveniente del feto aumenta dentro del eritrocito de la madre, por la ecuación que ya hemos mencionado más de una vez, se va a formar ácido carbónico. Y al incrementarse el ácido carbónico, por ende, aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Se modifica el pH dentro del eritrocito, se vuelve ácido y entonces vemos, ¿no es cierto?, que hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. La hemoglobina materna se vuelve menos afín por el oxígeno y es más fácil liberarlo. Entonces, cuando el eritrocito fetal sale cargado de oxígeno hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Ocurre el mismo efecto Bohr, o sea, viene cargado de oxígeno, el dióxido de carbono, producto del metabolismo fetal, pasa al eritrocito fetal, ¿sí? Cambia el pH dentro del eritrocito y se produce un desplazamiento hacia la derecha que hace que este eritrocito fetal, en cierto modo, se vuelva, libere con mayor facilidad el oxígeno, ¿sí? Y esta hemoglobina desoxigenada, por otro lado, se vuelve más afín, ¿no es cierto?, por el dióxido de carbono, lo que se llama el efecto Haldane, que vamos a ver más adelante, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué esta hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna? Es porque la hemoglobina fetal tiene dos cadenas gamma y la hemoglobina materna tiene dos alfa. La cadena gamma de la hemoglobina fetal tiene menos afinidad por el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, si tiene menos afinidad por el 2,3-difosfoglicerato, esta curva se desplaza hacia la izquierda, aumentando la afinidad de la hemoglobina fetal por el oxígeno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta hasta ahí, doctores? Bien, entonces proseguimos. Bien,
hasta ahí hemos visto, ¿no es cierto?, cómo tiene lugar el transporte del oxígeno dentro de la sangre. Y ahora vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono, ¿ya? Lo primero es que la solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. O sea, el oxígeno viaja disuelto en concentraciones más altas. El dióxido de carbono viaja disuelto en plasma en concentraciones más altas que el oxígeno. Sin embargo, no es la forma más importante. La forma más importante de transporte del dióxido de carbono va a ser a través de proteínas plasmáticas y de la hemoglobina y principalmente formando bicarbonato. ¿Ya? Entonces, miren, en plasma el dióxido de carbono baja disuelto, también formando compuestos carbaminos con proteínas plasmáticas como la albúmina, las globulinas, ¿sí? Y también por acción de la anilasa carbónica en forma de bicarbonato. En el eritrocito también, disuelto, formando carbaminos principalmente con la hemoglobina y también formando grandes cantidades de bicarbonato que pasa al plasma. Lógicamente que este bicarbonato, como vamos a hacer más adelante, va a ser intercambiado en el eritrocito por el cloruro. Bien, entonces vemos que la interacción del dióxido de carbono con la hemoglobina, hemos dicho que la hemoglobina también transporta dióxido de carbono, sobre todo la hemoglobina desoxigenada, es rápida, ¿no? No está implicada ninguna enzima, la hemoglobina liga CO2 principalmente en su forma desoxigenada y alrededor del 37% del dióxido de carbono se transporta en forma de carbaminos, ¿ya? Aquí vemos lo que ocurre, el 70% lo hace en forma de bicarbonato. ¿Y esto cómo ocurre? El dióxido de carbono en la sangre ingresa al eritrocito. Por acción de la anhidrasa carbónica, interacciona con el agua para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato, ¿sí? El hidrogenión inmediatamente es amortiguado por hemoglobina, se une a la hemoglobina, sobre todo a la hemoglobina desoxigenada. Y este bicarbonato formado pasa al plasma en intercambio por cloruro, ¿ya? El efecto Haldane se refiere a que la hemoglobina reducida tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que la oxihemoglobina, ¿sí? Esto es lo que pasa en los capilares pulmonares. Viene la hemoglobina desoxigenada cargada de dióxido de carbono. A nivel de la unidad alveolo capilar ocurre el intercambio, la hemoglobina capta el oxígeno proveniente del alveolo y esta hemoglobina que está oxigenada pierde afinidad por el dióxido de carbono, se libera dióxido de carbono. Cuando se llega hacia los tejidos, cuando el eritrocito pasa hacia los tejidos, donde su función es ceder oxígeno, cede el oxígeno, esta hemoglobina se transforma en una hemoglobina desoxigenada que le es más fácil captar el dióxido de carbono producto del metabolismo de los tejidos, ¿no es cierto? Y es llevado hacia los capilares pulmonares para que ocurra el intercambio. Este cuadro solamente es para expresar la importancia, ¿no es cierto?, de la forma como es transportada, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono en sangre, principalmente formando carbaminos y formando bicarbonato, en comparación, ¿no es cierto?, al dióxido de carbono que viaja disuelto. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Bien, vamos a tomarnos 5 minutos para hablar esta parte de la función amortiguadora. ¿Ya? Vamos a tomarnos 5 minutos de receso para continuar con esta parte.
Bien, ¿pueden escucharme, doctores? Sí, doctor. Sí. Bien, vamos a hablar ahora de los mecanismos del equilibrio ácido-base y transporte de gas, y vamos a hablar de los amortiguadores. Mire, esta parte ya hemos mencionado en más de una oportunidad, ¿no? La importancia de mantener un pH constante para lograr una actividad enzimática óptima que nos garantice un adecuado funcionamiento celular, ¿no? Y en el mantenimiento del pH, lo que siempre vamos a tener en consideración es que el aparato respiratorio, ¿sí?, trabaja en forma conjunta con el riñón para el mantenimiento de este equilibrio. El pulmón o el aparato respiratorio va a tratar de regular los niveles de pH en forma rápida, regulando las concentraciones de dióxido de carbono. O sea, cuando las concentraciones de dióxido de carbono aumentan en la sangre, ya ustedes pueden deducir que al formarse más ácido carbónico, se generan más hidrogeniones y el pH disminuye. Entonces, la respuesta del aparato ventilatorio va a ser la hiperventilación. O sea, el paciente va a aumentar su frecuencia respiratoria con la finalidad de eliminar mayor cantidad de CO2 por la respiración y esto produzca, ¿no es cierto?, la disminución de hidrogeniones en sangre y la corrección del pH. ¿Sí? Esta es la forma más rápida que tiene el organismo en tratar de lograr el equilibrio ácido-base. Pero el mecanismo más eficiente que tenemos y que demora un poco más, pero es el que logra un mejor control, es el renal, ¿sí? En base que a mayor producción y reabsorción de bicarbonato o a una menor, ¿no es cierto?, producción y reabsorción de bicarbonato, como vamos a tratar de explicar más adelante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de amortiguación, estamos hablando de tampones o buffer, son sinónimos, amortiguador, tampón o buffer. Y debemos entender que son sustancias, ¿no es cierto?, que tratan de mantener un pH constante y para eso deben actuar como ácidos, es decir, tienen capacidad de ceder hidrogeniones y de actuar también como base, es decir, de captar hidrogeniones, ¿ya? Entonces vemos que los mecanismos de control en la concentración interna de hidrogeniones puede ser la dilución de los líquidos corporales o puede ser la excreción de ácidos volátiles y no volátiles, pero la forma más importante es el sistema de tampón fisiológico, es decir, este sistema amortiguador que se encuentra en la sangre. Y vamos a ver que los principales tampones en la sangre van a ser las proteínas, ¿sí? La hemoglobina, perdón un ratito, doctores. En general, y en eso también está incluida la hemoglobina, pueden actuar como amortiguadores porque tienen un grupo carboxilo, ¿sí?, que se puede unir a hidrogeniones, actúa como una base, y tienen también grupos aminos, es decir, pueden ceder hidrogeniones, actúan como un ácido. De esta manera, se trata de mantener un pH constante, ¿ya? La proteína más importante es la hemoglobina. ¿Por qué? Porque es una de las proteínas que encontramos en concentraciones más altas y también es una proteína que contiene gran cantidad de residuos de histidina. La histidina es un aminoácido. Entonces, este aminoácido tiene bastante capacidad amortiguadora por la formación también de compuestos carbaminos. Entonces, por eso la hemoglobina es uno de los amortiguadores más importantes, por sus concentraciones en sangre y por la gran cantidad de residuos de histidina que contiene. Y aquí vamos a hablar del bicarbonato. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que es el sistema amortiguador más importante y que va a estar regulado principalmente por los riñones, ¿sí? Entonces ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que a partir del CO2 en la sangre, que entra al eritrocito, se van a formar grandes cantidades de bicarbonato que van a ser secretados al plasma. Y como ustedes recuerdan, el plasma es un ultrafiltrado, o sea, la orina es un filtrado de plasma. Entonces, este bicarbonato pasa a la luz tubular. El riñón
va a tratar de recuperar el bicarbonato que ha sido secretado hacia la luz tubular y lo hace mediante la secreción de hidrogeniones. Esta secreción de hidrogeniones se hace por un mecanismo antiporte, es decir, se elimina, se secretan hidrogeniones y se reabsorbe sodio, ¿ya? Entonces, este hidrogenio va a interactuar con el ácido, con el bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar en agua y dióxido de carbono. Tanto el agua como el dióxido de carbono van a ser reabsorbidos por las células tubulares. Y por acción de esta anhidrasa carbónica se vuelve a formar, ¿no es cierto?, ácido carbónico que se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. El hidrogenión es nuevamente secretado hacia la luz tubular para repetir el proceso y este bicarbonato que se ha reabsorbido, por decirlo así, va a ser secretado nuevamente hacia la circulación. Entonces, podemos decir que en las situaciones de acidosis, ¿no es cierto? En las situaciones de acidosis, el riñón va a tratar, hemos visto cómo es la función, o sea, aumenta el dióxido de carbono, por ejemplo, una acidosis respiratoria, se forma mayor cantidad de ácido carbónico, se forma mayor cantidad de bicarbonato, y lo que va a ocurrir es que el riñón va a secretar en las situaciones de acidosis mayor cantidad de hidrogeniones con la finalidad de poder formar ácido carbónico, ¿no es cierto? Y este bicarbonato puede ser reabsorbido. O sea, responde con una mayor secreción de hidrogeniones y una mayor producción y absorción de bicarbonato. Por el contrario, si estamos en una situación de alcalosis, en la cual hay exceso de bicarbonato, lo que van a hacer las células tubulares va a ser tratar de secretar menos cantidad de hidrogeniones, ¿no es cierto?, para que se forme menos ácido carbónico y de esta manera reabsorber menos o producir menos bicarbonato hacia la sangre. Luego aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, las alteraciones ácido-básicas, ¿sí? Entonces, en condiciones fisiológicas, por acción del aparato respiratorio y del aparato renal, nosotros mantenemos un pH de 7.4, una concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes por litro y una presión parcial de dióxido de carbono de 40, ¿sí? Y me voy a ir a las alteraciones y nos vamos a centrar por ahora principalmente en las alteraciones respiratorias, porque son parte de la unidad. Miren acá, la acidosis respiratoria. Aquí el problema primario es respiratorio. El paciente puede tener una enfermedad como el enfisema, ¿no es cierto?, que hace que no puede eliminar el CO2 en forma adecuada y encontramos una presión de dióxido de carbono aumentado en sangre. Por ende, vemos también, ¿no es cierto?, que las concentraciones de bicarbonato se encuentran aumentadas. Esto es lo normal y esto lo encontramos en el EPOC, que lleva acidosis respiratoria. CO2 aumentado, bicarbonato aumentado y pH disminuido. ¿Sí? Nos imaginamos, ¿no? La reacción aumenta el CO2, aumenta su interacción con el agua, se forma más ácido carbónico, el ácido carbónico se disocia, se forma más bicarbonato y hidrogeniones, y el aumento de los hidrogeniones hace que mi pH disminuya. Y por otro lado, acá vemos lo que ocurre en la alcalosis respiratoria. Hay una hiperventilación voluntaria. El paciente puede estar en un estado de ansiedad, comienza a aumentar su frecuencia respiratoria, barre CO2 y las concentraciones de CO2 en sangre disminuyen. Miren, si lo normal es 40 y en la acidosis respiratoria está en 64, acá está en 27. Por ende, se forma menos bicarbonato, menos hidrogeniones y hay un aumento del pH. ¿Ya? Eso sí, ustedes tienen que ir viendo, o sea, el razonamiento es mucho mejor que la memoria. Acordarse siempre de la fórmula CO2 más agua, ácido carbónico, se disocian hidrogeniones y bicarbonato. Entonces ya sé si el problema respiratorio es el primario, aumenta el CO2, aumenta el ácido carbónico, aumentan hidrogeniones y aumenta bicarbonato. Y cuando hablamos de las alteraciones ácido-básico descompensadas, como es este caso,
también tendríamos que hablar de lo que son las alteraciones ácido-básicas compensadas y las corregidas. Y aquí es mucho más didáctico el uso de ¿qué? El uso del diagrama de Davenport, ¿ya? Este es el famoso diagrama de Davenport, vamos a ir al de acá abajo, ¿no es cierto? En que yo relaciono tres variables: concentraciones plasmáticas de bicarbonato, pH sanguíneo, ¿sí? Y presión parcial de CO2. Y vamos a tomar como referencia acá en el centro del diagrama de Davenport A, que es el estado de normalidad, ¿sí? Acá este punto A corresponde a lo que hemos visto anteriormente, lo que es normal, ¿sí? Y vemos acá como en A tenemos un pH de 7.4, tenemos una concentración de bicarbonato aproximadamente de 24 milequivalentes por litro y nos colocamos en esta curva que corresponde a una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. O sea, el punto A corresponde a la normalidad. El punto B corresponde a una acidosis respiratoria no compensada. ¿Por qué sé que es una acidosis respiratoria no compensada? Porque el problema primario viene a ser la presión parcial de CO2. Miren, si lo normal es 40 milímetros de mercurio, en B tenemos una presión parcial de CO2 en 60, ¿no? Y el bicarbonato también está aumentado, aproximadamente 30 milequivalentes por litro. Y yo sé que este es un trastorno no compensado, porque miren, el pH no está en 7.4, está en aproximadamente 7.3, es decir, entró en acidosis. Hablamos de una acidosis respiratoria no compensada. En cambio, cuando hablamos de la acidosis respiratoria descompensada, un momentito, por favor, un momentito, tengo una llamada, un momento. Bien, entonces nos habíamos quedado acá, que acá vemos el D es una acidosis respiratoria compensada. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque hay una acidosis. ¿Por qué? Porque el problema primario sigue siendo el dióxido de carbono, está aumentado, tengo mi bicarbonato también aumentado, pero miren acá, el incremento de bicarbonato lo que me ha llevado es a que el pH se normalice. Entonces, en ese caso, yo hablo de una acidosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque si bien el dióxido de carbono y el bicarbonato me están aumentado, las medidas de compensación me han permitido normalizar el pH, ¿no? Y si luego de la evolución de este paciente, esta acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, compensada, evoluciona ¿a qué cosa? Un pH normal, una presión parcial de CO2 de 40 y una concentración respiratoria corregida. ¿No es cierto? Un cuadro resumen para ustedes. Vemos acá una acidosis respiratoria. Ya sabemos que el problema primario es el incremento de CO2 con mayor formación de hidrogeniones, ¿sí?
y la compensación renal viene a ser aumento de la reabsorción y producción de bicarbonato. Luego tengo una alcalosis respiratoria, el problema primario respiratorio, la disminución de los valores de CO2 en sangre, y la compensación renal es reducir la reabsorción y producción de bicarbonato. En la acidosis metabólica, el problema no es el aumento del CO2, sino la disminución del bicarbonato. Y entonces vemos que la compensación respiratoria es un aumento de la ventilación que va destinada a disminuir la presión parcial de CO2. ¿Sí? Por otro lado, en la alcalosis metabólica, y la compensación respiratoria va a ser una disminución de la ventilación para que el PCO2 aumente. Por último, antes que nada, responder de todas maneras, contesten la pregunta de los foros que voy a colocar, qué es la hipoxia, cuáles son sus manifestaciones, qué es la hipercamia, qué es la hipocamia. La hipoxia se define como la baja concentración de oxígeno en los tejidos, ¿ya? Y vamos a tener, como ya hemos mencionado, más o menos los tipos de hipoxia. Vamos a tener una hipoxia hipóxica, una hipoxia anémica y una hipoxia isquémica y una histotóxica. La hipoxia hipóxica es como vemos en el asma bronquial, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en el asma? Hay broncoconstricción, no hay una adecuada ventilación, no llega adecuada cantidad de oxígeno al alveolo y por ende, ¿no es cierto?, no puede llegar una adecuada cantidad de oxígeno hacia los tejidos. Hablamos de una hipoxia hipóxica. En la hipoxia anémica, el paciente puede tener buena ventilación, puede tener una buena perfusión, tiene valores disminuidos se afectan. Hablamos de una persona con factores de riesgo, obeso, colesterol elevado, se forma una placa ateromatosa que disminuye a nivel de las coronarias, que disminuye el flujo de sangre hacia el cardiomiocito, y lógicamente este cardiomiocito no recibe la cantidad suficiente de oxígeno, situación que se ve exacerbada durante el ejercicio. Por eso el dolor cardíaco se incrementa al ejercicio, porque aumenta la isquemia y la hipoxia lleva a dolor. Y por último tenemos la hipoxia histotóxica, ¿no es cierto? Esta hipoxia histotóxica se produce cuando en la sangre hay una sustancia que compite, ¿no es cierto?, con la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? O mejor dicho, compite por el oxígeno, se une a la hemoglobina y compite, ¿no es cierto?, por el oxígeno, altera los sitios de unión. Bien, yo creo que es todo por hoy día, doctores. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, doctor Villón. Sí, lo escuchamos, doctor Villón. ¿Ya? No, pero en algunas hemoglobinopatías lo que pasa es que se altera la afinidad de las cadenas por el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, supongamos, por caso contrario, por ejemplo, en las hemoglobinopatías, como pueden ser muchas veces las talasemias, tú tienes una cadena, ¿no es cierto?, que no se une adecuadamente al 2,3-difosfoglicerato. Estamos hablando de las hemoglobinopatías, o que se aferra al 2,3-difosfoglicerato.
¿qué pasaría con este tipo de hemoglobinas? O sea, tú tienes una alteración de la hemoglobina porque en la talasemia, la beta-talasemia es una alteración de la cadena, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay una alteración y tiene gran afinidad por el 2,3-difosfoglicerato? Probablemente, ¿no es cierto?, no son buenas cederdoras de oxígeno, y ese sería el problema. Pero en la beta-talasemia también es otro tema, o sea, eso ya lo van a ver en la parte de la clínica. ¿Alguna otra pregunta? El tema de las hemoglobinopatías es parte del problema, ¿ya? O sea, ahí generalmente en las talasemias, generalmente hay mutaciones de genes, o sea, la secuencia de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina no es la misma. Por ejemplo, me acuerdo en las drepanocíticas, lo que muta es la valina, ¿no? Y entonces esto hace que la hemoglobina se precipite, ¿no es cierto?, en situaciones de hipoxia. O sea, tiene alta afinidad, me parece, y todo eso causa deformación del glóbulo rojo y su destrucción. Entonces, eso todavía no vamos a tocar ese tema, lo vamos a ver más adelante, o lo van a llevar seguro en fisiopatología. ¿Qué otra pregunta tienen, doctores? Bueno, si no hay más preguntas, damos terminada la clase del día de hoy. Seguro la doctora Laura le va a comunicar a ustedes para el día domingo en las 8 de la noche. Vamos a hacer control de la respiración, 7 u 8 de la noche, para ir avanzando los temas, cosa que el próximo martes ya podríamos estar avanzando la introducción a la parte de aparato digestivo. ¿Ya? Si no hay más preguntas, doctores, les agradezco bastante. Y bueno, seguro nos estamos viendo el día domingo en la noche. ¿Ya? Muy buenas noches. Hasta luego, cuídense.